Listo, Rubén. ¿Me oyen ahí? Que me tuve un problemita aquí con la red. ¿Estamos? Ya, estamos, ya te oímos bien. Perfecto. Ok, bueno, buenas noches a todos. Para Acar es un gusto recibirlos en el 24º webinar que vamos a dar. En este caso vamos a hablar sobre malalineación y la relación con los ligamentos cruzados, con un panel realmente de lujo. Queremos agradecer al doctor Mathieu Olivier de Marsella. El doctor Mathieu trabaja en Marsella, es cirujano de rodilla y es una de las personas que ha diseñado la placa con la que podemos hacer osteotomías y ligamento cruzado anterior. Vamos a ver un pequeño palabras de nuestro patrocinador, envíos a David Calderón y todo su grupo. Muchísimas gracias por el patrocinio y sobre todo muchas gracias por ser tan cercano y tan amigo de ACART. Nicelis, por favor. Doctor Rubén, ¿cómo están? Hola. Bueno, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización a ti y a toda la asociación. Un saludo muy especial a los participantes, a todos los conferencistas, todos de lujo. A very special thank you to Matthew. Thank you very much for sharing your time and your knowledge with us. Nosotros somos Invios, somos los representantes exclusivos para Colombia de Nuclip Techniques, que es la compañía con quien compartimos el ADN de desarrollar implantes e instrumentales que faciliten el desempeño de ustedes en el quirófano. Así que, bueno, y también compartimos el ADN propiciar estos espacios académicos para ustedes. Así que esperamos que lo disfruten mucho. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y los dejamos con un breve video de nuestra nueva línea para osteotomías de rodilla, que junto con todo el equipo técnico y comercial de Envíos que aquí nos acompaña, pues estaremos a su disposición para atenderlos con lo que requieran. Así que un cordial saludo de nuevo y que lo disfruten. Y estamos para servirles. Muchas gracias, doctor. Gracias, David. Muchísimas gracias a vos por estar con ACART. Ok, entonces vamos a comenzar ya con la parte académica. Vamos a presentar al doctor Mathieu Olivier. Él, como decía, trabaja en Marsella. Él nos va a hablar sobre SLOP tibial y ligamento cruzado anterior. Me van a dar 2 segundos, yo lo voy a saludar en su idioma. Matt, nous sommes très honorés de ta présence ici avec nous. Aujourd'hui, c'est la première conférence que tu as avec nous, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Nous voudrions que tu te sens avec chez toi. Donc, on y va. The screen is yours. Merci. Thank you. Buenas tardes, everybody. I'm very happy to be with you here in Colombia for a while. It's the middle of the night in France, so I will try not to bother you too much with my talk. I guess it's something I will say which is important. It's something at least that we are discussing a lot in Congress and in any osteotomy topics we are aiming for. What is the relationship in between slope, knee osteotomy, and in patients with unstable knees?
you need to understand that the slope is something that I've been around the corner for years. But to be honest, there is only few publications saying that what is the normal slope. We published this one in AGSM last year, and it was based on a few patient CT scans. We discovered that almost everybody from around the world, people from Asia, Africa, or Europe, they get almost the same knee. We have a slope in the medial or lateral plateau, which is around 6.5 degree. The angle to measure that usually is the proximal posterior tibial angle, PPTA, which is so around 83, 84 degree. And there is plenty of way to measure this. You will find options in the literature. I would say that to me, the best option is to find the center of the diaphysis. So having the mechanical axis of the tibia, which is the worst part of this measure. So to do that, what I'm doing usually is I'm drawing circles in the middle of the tibia, 3 circles, one on the top, one in the middle, one on the end. And I'm drawing a line connecting the center of those circles. This is give you a good option to measure the center of the tibia from 3 points and be able to shoot the mechanical axis of the tibia. You see here that with those 3 measures that are defined in literature, the posterior cortex, the anterior cortex, or the center of the tibia, you have 3 different measures. So I would guess the good one is around 72.3. Those 3 measures are of course abnormal, but to be honest, there is 4 degree difference in between the posterior cortex measure, which is 74, and the anterior cortex measure, which is 70. So try to shoot the center of the femur, of the tibia. It will be easier for you to assess the mechanical axis of the tibia. More than that, this will only give you access to one slope because the 2 slopes are fused on the X-ray. So if you want specifically to analyze one or the other, the only way to do that is to have a CT scan to have 3D measures of the slope on the medial and lateral side. Then knowing that, you will see here, for example, it's exactly the same patient. On the this measure is also the measure of the patient you have on the left, and you will see that the measure on the CT scan was totally different than what we found because this one is a lateral slope that is measured on the X-ray, and this one is a medial one, which look like, of course, it's also abnormal, but it's still to be more steep than the lateral one. What is it important? Is it important because you will see that if you have a very high slope, the chance for you to have a tibia that got anterior because of the rolling aspect of the tibia is important. If you have a negative slope, you have a high chance to have posterior drawers. So patient with high slope get high chance to have a rupture of the ACL. Patient with a reverse slope get high chance to have a rupture of the PCL. And the question is to define where to start. And this study here from, I will try to return back here. You will see that usually we are saying that after 15 degree slope, you have a 5-fold rate of ACL injury. And if you have more than 0 degree slope, so reverse slope, you have also 5-fold rate of PCL injury. So when to start thinking about slope, I would say that this is the normal value in a normal population. You will see that this look like a Gaussian curve. Most of the people, the normal value will be in between 78 and 90. So the slope is abnormal starting at 12 degree. So if you have more than 12 degree slope, it's abnormal. It's something that which represent in the normal population. And if you have more than 0, also it's very rare, less than 2% of the population. So in the Australian registries, they define that those 2 values, less than 12, more than 0, whether at risk population for any ACL, PCL injuries. And then the question, if you need to make it easy, if you have a patient coming to you, you have 2 options. The first one is this patient got mainly pain. So potentially it's a patient with, because it's the same thing. So you get pain and because of meniscus insufficiency. So you need to analyze what is the problem. If the main problem is a stability problem, it's not the same.
So in those patients with chronic ACL injury, you have two types of patients. The painful one, usually they have varus knees and meniscus problems, and the unstable ones, usually they have slope problems, and it's not the same. Then you need to understand, where is the main deformity? Is this mainly a varus deformity? Is this mainly a tibial slope deformity? Knowing that, the question is, if patient coming with both, you need to analyze what is the biggest problem of this patient? Is this mainly a slope or mainly a varus deformity? When you think about the slope and ACL, you need to understand, what is the main problem here? Is this my medial tibial slope or my lateral tibial slope? If you don't analyze this completely, the problem is you will shoot to an osteotomy, which is potentially not the good one. And this is why this algorithm is important at the beginning. How to plan a tibial slope correction? And it's very easy. First, you measure, as we said, our tibial center of the diaphysis. So once again, here I'm calibrating the images. And then when this is done, you can draw circles, but you can also connect lines. So for the sake of the talk and to get fast, I will say that I'm doing it in the middle of the diaphysis. I'm very accurate to do it, but the only good way is to draw circles in the middle of the tibia to be sure that you're dissecting in two parts, the tibia and in the sagittal plane. So here you can see that I'm playing with this line in the middle of the diaphysis, and you see that the slope is normal, is 80 degrees. But the idea is to make you understand how to do that. So when the slope is correctly defined, what we're gonna do is just cut the images with degrees. So the idea is, if I want to, let's say, return to something very normal, to something which is a 0 degree slope for any reason, the only thing I need to do is to draw this angle of 10 degrees. The good hinge position for the sagittal plane osteotomy is just the PCL insertion. And then you're just measuring the height of this angle at the anterior part of the tibia. And this value, 10 millimeter here, will be the closing wedge you need to create at the anterior part of the tibia. How a closing wedge is working, I guess it's the next one. Yeah, how a closing wedge is working, then you just need to you cut your image and you play with the rotation of the proximal tibia onto the distal until you see here, my angle here is changing. So at the beginning it was 79 degrees, and I'm rotating the proximal aspect of the tibia onto the distal. So I'm making what I'm doing in OR, I'm resecting some bone until the position of the tibia is satisfactory to me. So we measure the distance, we create the angle. It's easier than planning an tibial osteotomy in my mind. Then the problem comes from patients with both varus and ACL injury and slope abnormality, because then the question is how to correct at the same time a varus deformity and a tibial slope. And the nightmare begins here because it's very complex to do it. And in the vast majority of patients with 1, 2, or 3 ACL ruptures, because it's the patient you will see with abnormal slope definition, they have a meniscectomy. They also have a varus leg because they are heavy athletes, something like that. So the mainly configuration is 5 to 10 degrees of varus and slope abnormality. So you need to understand that you can, of course, use a classic posteromedial opening wedge osteotomy to correct a slope, but it's very complex to do. Why? Because of your high tibial osteotomy, which is a hinge point, when doing a classic medial opening wedge osteotomy, you need to define a good hinge position. Otherwise, the problem is the opening you create. If the opening is too anterior, you're increasing the slope. So you can intentionally create a normal or abnormal slope by creating this opening. Mathematically, it's impossible to create a bigger slope correction than to create a frontal correction. So using this posteromedial opening. So you cannot open more to create a slope correction, then you create a varus correction. So I mean, this opening wedge osteotomy in your mind
this is the patient with mainly varus deformity. Otherwise, it will not work in. And to be able to define a good correction for that, you need to focus on what is the hinge position, what would be my wedge insertion, where I'm creating the gap when opening my osteotomy. Because if you're not focusing on that, you can create exactly the opposite and create increase the slope completely in the other way. I'll switch this one, I think. And specifically, if you're having stable knees, for example, this one is 70.3. The question is how to do this. So I'm starting with the freehand technique. So you do this anterior closing wedge osteotomy. So I'm opening the leg in frontal way, let's say half of a TKA approach below the patella. So you need to get access to the two parts of the tibia, medial and lateral. Then I'm opening below my tibial tuberosity because I don't like to resect tibial tuberosity. I'm not removing it in my daily practice. So I'm making a small window behind the tibial tuberosity. Passing this, you can see here, this is, stop here for a second. This is my window behind the tibial tuberosity here. Then I'm putting key wires, passing behind the tibial tuberosity from the both way, medial and lateral. I'm putting four key wires to be able to draw my saw blade from proximal to distal onto those key wires and leaving the tibial tuberosity intact. Then this creates a small gap that I'm resecting. And when I resect this part of bone, I'm just finishing the job with 2 staples and the slope is completely reverted. To me, it's like a 15-minute thing in the middle of ACL surgery, but to be honest, the first 10 times you do this kind of surgery are pretty anxious for everybody in the room because you're driving your saw blade anterior to posterior, just trying to reach the vessels behind. So it's complex. The good thing compared to the high tibial osteotomy is the hinge is very strong. So the posterior tibia will never break at the end. So you can be sure that nothing bad will happen, even if you pull hard to close the osteotomy site. Of course, you need to remove all the bones behind, but it's working very well. If you have, and this is the post-op X-ray of the patient, you can see that the slope is completely corrected at the end. And of course, we are returning back to, you can see here that we pass from 20-degree slope to something which is about 5 degrees at the end. If you have both frontal plane problems and slope correction in this kind of patient, this is, for me, is the worst cases. I will show you one that I did today at the end. It's always complex to really be able to measure the problems. Here you have 11 degrees of varus and an excessive slope of 15 degrees. So the question is, if you want to manage to correct everything with a single osteotomy, and the only good way to do that is potentially to do an asymmetric closing wedge anterior, so close more on the lateral side than in the medial side, to create, let's say, combined lateral side frontal correction plus slope correction with the same osteotomy. This is a very, very tricky surgery, tricky planning, and very tricky to do it in OR. So I suggest you to not starting with this kind of cases. Think about also the problem of where is the varus deformity. This is almost the same thing. This guy got a 10-degree varus deformity, an excessive slope, a revision ACL to do. But here you can see that the varus was in the femur. So I've done a double level osteotomy for him, correcting the varus in the femur and correcting the slope at the tibia. And this is, if you correct this 10-degree varus on a normal tibia with 86, patient will be very unhappy because the knee is now stable, but you have pain on the lateral side of the knee. So always return back to basics. The first question you need to answer is, there is a deformity, there is a varus deformity, there is a slope abnormality. Where is the problem? Where should I correct it? And this is not also something that you can do in your first attempt of closing wedge osteotomy, but you need to think about it. Revert slope. So usually, I will say it's post-traumatic deformities. We have a lot of kite surf injury in my town. We also have a lot of motorcycle accident. So I will say that
It's a classic thing to have those revert slope. It's not harder surgery than the one I show you, but here you have an example of, revert slope with a 96.9 angle. So 10-degree excessive slope. You do exactly the same that you did on the last on your last image, but you open the tibia completely. So I cut my image here, and I would just rotate until my 86 here became an 84, 83. So I'm just opening the anterior part of my tibia until I reach the good correction of my angle here. So here the opening you can see is like 10 millimeter opening on the anterior part of the tibia to return back to something which is normal and satisfactory. Those patients get posterior drawers and they are very unhappy to work with this kind of tibia. So you can change their lives just by doing small openings. The surgery is almost the same, I would say. I will show you a case. You can also argue that you want to remove the patella. We'll discuss that at the point. In my experience, we are not doing that. And what we do is, you can see here that you have this aspect of the leg. So everybody would say that there was arthritis here, but in fact, it's not the case. The only thing there is here is a revert slope. So the X-ray are passing through the tibia instead of passing inside of the joint, because they meet the tibia first because of the slope. And you can see that there is no problem of let's say, space joint line narrowing or joint line narrowing. There is no wear here. The only thing you have is a revert slope, so you can perform this surgery, open it up, and patient will be very happy of this. Patellar height is always a great question we have in Congress. So when we talk about slope, most of the people say, how do you protect the patellar height? It's always hard to explain to people, but in fact, the patellar height is not depending on those kind of measures, the Caton and Deschamps index or the Insole-Salvatien index. The patellar height is related to the joint line position. So we are not modifying the patellar height because we are modifying the Caton and Deschamps position, for example, the landmark for Caton and Deschamps position. We are changing the patellar height because we are elevating or decreasing the position of the joint line. And you have to think about it in this kind of surgery. When being here and rotating your tibia, you will say that, of course, the patellar height is changing a lot, because it's intellectually, you see the patella decreasing, and you see, look at this Caton and Deschamps index is moving a lot. But in fact, during the surgery, the joint line is not moving a lot. So the position of the joint line is not moving. So you can see that this distance, which I call the position of the joint line, is not affected by the osteotomy, or let's say very slightly affected by the osteotomy. So the patellar height will not change at all, maybe 1 or 2 millimeters. But if there is no patellar arthritis or patellar related problem at the beginning, it changed nothing to leave the tibial tuberosity intact. And I would say that there is specific complication that you want to avoid when doing this kind of surgery. So if you have the ability to protect the tibial tuberosity, do it. This is what we are doing with PSI today, with patient-specific osteotomy. So we stopped with Sawbones 1 month ago to define those asymmetric closing wedge. It's a specific PSI with 2 bone blocks that you connect in the middle of the surgery. They are related, connected with key wires, and in fact, you're creating asymmetric gaps in the lateral and medial side. And we fix it with a plate, or we fix it with staples, whatever you want. This was the proof of concept we have with Sawbones. So the next day we went in HMI, and we do exactly what we do usually. So we open the skin onto the tibial tuberosity and the proximal patellar aspect. We open it the patellar tendon behind the bone. We put the patient-specific cutting, first one inside, connected to the bone, and you see that there is this small bracket with a hole, and it's to connect the other side of the PSI, and you have this robot aspect. I say it's a Daft Punk aspect of the PSI. We fix it to the bone with key wires.
when things are connected, and then we just cut through the bone to have your resection of the wedge. The good thing of the system is also that you're putting some protective key wire as a distal aspect of the tibia. So there is a lot of key wire to put in, and then you just when everything is ready, when you have your key wire inside, you protect the posterior aspect of your tibia, and you just sew through the osteotomy side. You need to remove this proximal key wire to finish the cut. Things we didn't do at this step, and then when you finish cutting everything, you have those asymmetric gaps that you can remove. And the closing wedge is very easy to do. So we remove the first part. Once again, the tibial tuberosity is intact. We are not touching it. So the good trick is to remove the medial one, which is always easy, and to push the lateral one from inside. Otherwise, it's very complex to remove it. And you see here how easy it is to close the tibia. And I will tell you that the posterior aspect of the tibia is always intact. It's very, very strong because of the PCL position. So you can play on it. Proof of concept, I did it this case today, so it's my final slides. So you see that this patient is like 85 MPTA, so normal tibia in frontal plane, 92 MLDFA, so varus, big varus in the femur, which is pretty rare in normal human beings. And he had this 13-degree slope. It was his third ACL rupture, so I performed this surgery with this patient-specific cutting guide. Once again, first time used in a live, let's say, human being. And we position the two key wires, the two cutting guides, the key wires, and we sew just through the slots where you have for the PSI. And when everything is resected, it's working pretty well. It was a crazy cases with of course. I did an opening for the femur to avoid problems with my tibial tunnel on the femoral side, and the results are here. The results are here with opening wedge on the femur, asymmetric closing wedge of the tibia with one plate and one staple to protect the proximal tibia. We have this. The question is about the patellar height is always once again bothering. So I would say that we have I submitted the AGSM paper with my friend Bertrand Sandré-Côté, and actually we found out that there was no impact on patellar height of those anterior closing wedge osteotomy that we perform a lot together. No matter the index you select, you are not changing the patellar height, even if you're not touching the tibial tuberosity and leaving it intact. The big question today is outcomes, because you will see that in the literature, there is almost nothing on this subject. Everybody is pushing hard, saying that you need to correct slopes and to focus on that, and even in primary ACL. But to be honest, we don't have the answer regarding the results. So it's always a big problem to promote surgery without knowing really what would be the clinical outcomes. So I would say that this is salvage procedure. The patient that you're targeting is chronic ACL injury with big pain, big instabilities. Do not do that because you think that the tibial slope is abnormal in 15 years old heavy elite athletes in Colombia. I promise you will have bad results, because those guys need to rediscover how to walk, how to run naturally with a completely changed gait pattern when you change the slope of the tibia. So it's not something that you do in regular ACL. It's something that you do in big chronic instability with big problems, patient with mass, because otherwise you're creating big mistakes and wrong outcomes. Take-home messages, I would say that you can start thinking about the slope when you have a chronic instability. Once again, first case ACL, PCL, don't look at the lateral X-rays. They will give you bad IDs. So chronic instability is the key. Less than 12 degree or more than 0 degree. Metaphyseal varus. Think about the basics. Where is the problem? Is there a metaphyseal varus associated? Is this a meniscus injury?
Is this what is the main problem for the patient? Then you can try to think that you can do a posterior opening wedge osteotomy if the problem is mainly the varus. If the problem is mainly the slope, anterior closing wedge osteotomy are more efficient. Patellar height doesn't matter, so forget this kind of problem. And postoperative outcomes are to date not published. So we have a paper which is also submitted on that. And I would say that only 60% of those guys are able to return back to contact sports. So it's not much in the ACL population. So once again, the main target is people with low demand, and not low demand, but not focusing on very high impact sports. Last thing that is not covered here, when you do an anterior closing wedge, you're increasing the recurvatum of patients. So to avoid that, those kind of patients need to be put into PCL brace for, let's say, a month after the surgery. So they need to be prepared for that. Thank you for your attention, guys. Thank you very much, dear Matt. It was an amazing talk. Si hay preguntas, por favor, por el chat. Mientras tanto, ahora vamos a continuar con el doctor Felipe Fernández. El doctor Felipe Fernández, pues no amerita presentación, todos lo conocen, es el jefe de ortopedia y traumatología del Hospital Pablo Tobón Uribe y es profesor del Fellow de rodilla de la Universidad Pontificia Bolivariana. Felipe, por favor. Gracias, Rubencho. Aquí voy a compartir pantalla. Tengo como un problema con la compartida de pantalla, Rubencho. No sé qué pasa, que no lo permite. Bueno, entonces si quieres, Pipe, mientras vamos solucionando ahí, seguimos con Carlos entonces, ¿te parece? Dale, tranquilo, mientras yo voy a ver aquí qué pasa. Bueno, entonces vamos a continuar con el doctor Carlos Jacuzzi. El doctor Carlos Jacuzzi es un amigo de ACART, muy cercano a nuestra asociación. Carlos trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pertenece al módulo de rodilla y nos va a hablar sobre la malalineación en varo y su repercusión con el ligamento cruzado anterior. Carlos, muchas gracias por siempre estar dispuesto con ACART. Un abrazo y dale para adelante nomás. No, Rubén, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Así que comparto pantalla, a ver si... A ver. Ahí estamos, ¿no? Bien. Entonces, dame un segundito, Carlos. Matt, we have a little trouble about the translator, so we are trying to fix it, okay? Thank you. Dale, Carlos. ¿Estamos bien? Bueno, entonces me tocó hablar del tema de deseje y inestabilidad en el contexto de la reconstrucción del cruzado anterior en el varo. Como objetivo, vamos a definir lo que es la problemática de la inestabilidad asociada con la mala alineación de la rodilla, ver distintas técnicas quirúrgicas de osteotomía valguizante y reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y ver algunas citas bibliográficas sobre resultados de la literatura y cómo nos fue a nosotros hace unos años cuando analizamos nuestra serie de osteotomías y ligamentos cruzados anterior. Como introducción quería decir que tanto la inestabilidad y la artrosis o la combinación de ambas necesitan una correcta evaluación de la alineación sagital en lo que es varo valgo y la alineación coronal, como vimos recién en la charla sobre lo que es la caída posterior o la inclinación posterior del platillo tibial. Otra cosa importante es que la deficiencia del ligamento cruzado anterior y el varo exacerban la inestabilidad ligamentaria y da mayor progresión de la artrosis medial y una mayor tasa de fallo en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior.
y la deficiencia del ligamento cruzado anterior con aumento de la caída posterior, como vimos también en la charla anterior, hace un aumento en la traslación o en la fuerza de traslación anterior de la tibia. ¿Corre ahí? Bien. Hablando del varo, este artículo que estarán cansados de verlo, pero es uno de los más destacados de la literatura respecto a la descripción de los tres tipos de varo. El varo primario, que es la malalineación tibiofemoral ósea, que en general va acompañada de lesión meniscal y lesión del compartimento tibiofemoral medial. El doble varo, en el cual hay una elongación de las partes blandas ya con bostezo lateral, y el triple varo, a lo que se suma estas dos cosas que habíamos visto recién, más la rotación tibial externa y el recurvatum. Hay una relación directa entre el varo y la tensión que sufre el ligamento cruzado anterior, como también lo que decía recién, y va a ser hablado también posteriormente, sobre lo que es el aumento de la caída tibial posterior y la fuerza de traslación hacia adelante en la tibia y las fuerzas que se aplican sobre el ligamento cruzado anterior. Vamos a ver esto de acá. Cuanto a las indicaciones de la osteotomía valguizante, en el contexto de la inestabilidad de rodilla, es cuando hay una alineación en varo con artrosis incipiente del compartimento medial, con signos de sobrecarga post-menisectomía y lesiones osteocondrales, y las contraindicaciones de la misma es cuando hay artrosis patelofemoral sintomática, cuando hay disminución marcada del rango de movilidad, con menos de 120 grados de flexión o una contracción. ¿Me escuchan ahí? Dale, Carlos, dale. Me pareció que estaba silenciado, perdón. Y la artrosis tricompartimental, la edad mayor de 55 años, con signo de pregunta, porque eso ya cada vez más relativo. Paciente obeso y el paciente fumador, también a tener en cuenta por el riesgo de no consolidación de las osteotomías. Con el genu varo y la rotura del ligamento cruzado anterior, siempre que haya el varus thrust o el empuje en varo cuando el paciente realiza la marcha y artrosis del compartimento medial, está indicada la osteotomía valguizante, pero cuando no hay artrosis, ¿sí? Esto todavía sigue siendo una incógnita si es que es necesario, o cuando no hay afección del compartimento medial, si es necesario o no hacer una osteotomía en el contexto de la inestabilidad ligamentaria. Para eso quería mostrarles este artículo, que si bien tiene ya casi 10 años, pero un artículo de los pocos que hay en la literatura sobre la necesidad de hacer una corrección del eje en la rodilla que tienen varo en el contexto del ligamento cruzado anterior, un trabajo retrospectivo de 201 ligamentos que se operaron con más de 2 años de seguimiento, en los cuales se excluyeron los pacientes que tenían artrosis del compartimento medial y otro tipo de desejes, y dividieron los varos en cuatro tipos según el eje mecánico, si estaba desviado de 0 a 4 grados, de 5 a 9, de 10 a 14 o más de 15 grados, y lo que vieron es que después de casi 4 años, perdón, de seguimiento promedio, seguimiento mínimo había dicho que era de 2, no hubo diferencias funcionales ni inestabilidad en los grupos de comparación, siempre y cuando no haya habido artrosis del compartimento medial, ¿sí? O sea que la reconstrucción sin la osteotomía no dio malos resultados. Sin embargo, hay algunos trabajos mecánicos como biomecánicos, que muestran que dependiendo por dónde pasa la carga en el platillo medial, si pasa por el centro de la rodilla o por el 50% del platillo medial o por el 100%, cómo se comportan las fuerzas sobre el ligamento cruzado anterior. Y este trabajo que estaba citando muestra que en 0 grados, por más que esté roto el cruzado anterior, no hay apertura medial cuando hacemos carga articular, y no hay cambio en la tensión del ligamento cruzado anterior intacto. Cuando el eje de carga pasa por el 50% del platillo medial, las fuerzas aumentan
particularmente en 10 grados de flexión hay apertura lateral, pero cuando el eje de carga pasa por el 100%, o sea, ya por la línea más medial del platillo medial, se observa el varus thrust, que es el fenómeno de apertura articular cuando el paciente hace la marcha, ¿sí? O sea que en base a estos trabajos biomecánicos también uno podría tomar en cuenta para en una situación de rotura primaria del ligamento cruzado anterior sin afección del cartílago ni pinzamiento medial, pensar que es necesario hacer la osteotomía para evitar este fenómeno de varus thrust cuando el paciente tiene roto el cruzado anterior. Entonces, para hacer una osteotomía valguizante y una plástica del ligamento cruzado anterior, es importante el planeamiento preoperatorio, la evaluación clínica, de ver la línea articular, el patrón de marcha del paciente al principio, si tiene ese empuje en varo que hablábamos recién, si además del varo hay un recurvatum, todas las maniobras semiológicas que conocemos del Lachman, pivot shift, el cajón anterior, ver la radiografía para evaluar el eje, como bien mostró Matt, ahí cómo podríamos medir el slope y cómo vemos el eje en la radiografía coronal, en la panorámica, y bueno, la resonancia magnética, por supuesto, ¿no? En cuanto al planeamiento de la osteotomía, lo más clásico es hacerlo con radiografías de frente, con apoyo, y elegimos en nuestro centro el punto del 62,5%, al cual queremos corregir el eje, o sea, para pasar por el 62,5% en la parte del platillo externo. Y para ello, desde allí hacia la cabeza del fémur trazamos una línea y desde allí hacia el centro del tobillo otra, y ese ángulo que se forma es el ángulo que tenemos que corregir. Luego hacemos una línea que está dibujada acá en esta foto, que es el punto AB, que va de 4 centímetros por abajo de la línea articular medial hacia la cabeza del peroné, y a esa distancia la trasladamos a ese ángulo que habíamos medido anteriormente, y eso después, midiendo la apertura del ángulo en esa distancia, nos da la cantidad de milímetros que deberíamos corregir en esa osteotomía de apertura para lograr la corrección del eje. Ese mismo triángulo que se forma también se puede aplicar, como vemos en la foto de la derecha, para la corrección de una osteotomía de cierre, para ver cuántos milímetros tenemos que sacar para hacer la alineación en el plano coronal. En cuanto a la corrección o al manejo del slope en un varo, esto es clásico, pero es muy actual lo que se comentó recién, de que uno siempre habló de que la osteotomía, si uno pone la placa más posterior o trata de hacer una osteotomía y abrir más de posterior que anterior, puede corregir el slope, pero lo explicó perfecto recién, las osteotomías de apertura son mediales, son bastante anteriores, o sea, es muy difícil de manejar el slope mediante una osteotomía de apertura. Si uno trata por lo menos lo que puede hacer es tratar de no aumentarlo, ¿sí? De no cambiarlo. Uno no lo cambiaría haciendo como vemos en el dibujo acá en el esquema, como está la letra A, que es abrirlo de forma asimétrica, pero en general casi siempre en una osteotomía de apertura abrimos un poco y aumentamos la caída posterior de la tibia. Voy a mostrarles un caso. Este es un paciente con una lesión del ligamento cruzado anterior. Más de 6 meses llevaba de evolución con una lesión de menisco interno. Este varo importante cuyo eje de carga mecánico pasaba casi por fuera de la articulación, bien por el borde medial del platillo tibial, en el cual realizamos la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y un poco porque el paciente ya tenía dolor medial de ambas rodillas, la otra rodilla también estaba roto el cruzado anterior, pero sin el menisco roto, decidimos también asociarle a una osteotomía valguizante. ¿Sí? Esta es la planificación preoperatoria, como mostraba, haciendo el eje de carga por el 62,5% del platillo tibial externo. Nos daba que a nivel de la osteotomía, a esos 4 centímetros, teníamos que hacer una osteotomía de casi 18 milímetros de apertura. El examen físico del paciente. Pivot. Pivot shift. No era explosivo. Un Lachman bastante
pronunciado, como ven ahí. Y la artroscopía, que se veía el buen estado de la articulación del lado medial, pero con esa lesión meniscal, un asa de balde casi, se realizó la reparación. Bueno, fue un caso que lo discutimos bastante, porque la verdad que en reconstrucción primaria de cruzado anterior, en general no hacemos correcciones de eje, pero este era un caso que tenía una magnitud muy, muy grande. Justo también habíamos revisado esos artículos biomecánicos y le hicimos la corrección del eje. Esta es la osteotomía. Hicimos una osteotomía de apertura medial, casi, o sea, completa, digamos, sin que haya inestabilidad del lado lateral, pero el tipo de placa que usamos es una placa con bastante estabilidad angular. Ese es el injerto óseo que siempre colocamos en la osteotomía de apertura, un injerto estructural, un injerto bien fuerte. Ahí estamos midiendo, que era casi 17 centímetros de apertura que habíamos hecho, colocando, siempre ayudándonos con el distractor de espinosa para mantener la osteotomía y colocar el injerto. Y luego fijamos la placa con los tornillos proximales y ahí pasamos la primera clavija para ver si había algún conflicto, la clavija guía el túnel tibial del cruzado anterior, para ver si había un conflicto con los tornillos, justo antes de colocar el tornillo más anterior de la placa esta Tomofix. Luego de eso ya fijamos los tornillos distales y procedemos a la parte de la reconstrucción ligamentaria. Hacemos el túnel tibial. Y bueno, después el túnel femoral, el pasaje del injerto y la fijación del injerto con el tornillo interferencial en la tibia y un botón en el fémur. Y ahí como es el aspecto intraarticular de la reconstrucción. La radiografía de control postoperatoria. Como ven, no sé si se nota mucho, pero la osteotomía trató de ser asimétrica, abrir un poco más posterior. Fue una osteotomía también biplanar, preservando la TAT en forma de L, así. Y yo creo que no cambió mucho el slope, no lo tengo medido ahí, pero tratamos de no aumentar el slope posterior a este paciente. Y este es otro caso que yo creo que es lo que hay que hacer si uno no tiene la posibilidad de lo que mostró Matt recién, de hacer una osteotomía biplanar con guías específicas. Cuando uno tiene un aumento de la caída posterior y un varo y inestabilidad de cruzado anterior, no hay que olvidarse de lo útiles que son las osteotomías de cierre. Este es un paciente más viejo, ya de la época, hará 15, 20 años atrás que operamos. Bueno, yo cuando estaba en la residencia, probablemente entrando ahí. Un paciente que sí tenía ya afección del compartimento medial, con exposición del hueso subcondral, una rotura de cruzado anterior y pinzamiento medial. Y hacemos esta osteotomía lateral de cierre. Y en estos casos, la osteotomía lateral de cierre, uno puede hacer una resección asimétrica, sacar más de la parte anterior que de la parte posterior, y luego cuando cierra la osteotomía, hace la parte de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, también lo mismo, dejando este tornillo más anterior sin colocar todavía, para ver si tiene algún conflicto, como pasaba acá. Si ven la foto de esta vieja que había en el túnel tibial, tenía confluencia con uno de los tornillos de la placa de osteotomía, y uno puede corregir eso para no tener problemas en lo que sigue de la cirugía. Recolocaron algún tornillo ahí y se hizo la cirugía. Como ven acá, el slope no se aumentó, de hecho probablemente haya disminuido un poco, parece un slope de 1 o 2 grados solamente. En cuanto a la ventaja, desventaja o diferencia entre la osteotomía aditiva medial aumenta un poco la longitud del miembro, recupera la longitud. Hay un solo abordaje, o sea, el abordaje de la osteotomía nos sirve para hacer la cirugía del cruzado anterior. Recordemos que suele aumentar un poco el slope, así que tener cuidado si el paciente ya tiene un slope aumentado. Preserva el stroke óseo y es más fácil hacer una prótesis luego de una osteotomía de esta en el futuro. Y bueno, no hay tanta posibilidad de lesionar el nervio ciático popliteo externo por el tipo de abordaje, y nos permite también tensar un ligamento lateral interno que esté laxo. Las osteotomías sustractivas externas son más predecibles en cuanto a corregir de forma biplanar los desejes, permiten la carga más precoz
permite correcciones del slope, como decía. Se puede utilizar por ahí con mayor tranquilidad en pacientes que son fumadores porque no hay tanto riesgo de falta de consolidación y bueno, no hace falta injerto óseo, por supuesto. Este es un trabajo también de Frank Noyes sobre 41 pacientes, ya un trabajo viejo en el cual analizó 41 pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior y varo, que fueron tratados en 2 tiempos en ese momento, primero la osteotomía y luego la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y asociando las 2 cirugías tuvo una reducción del dolor y una eliminación de la inestabilidad en un porcentaje del 75-85%, un retorno al deporte del 66%, y se corrigió el varo en el 80% de los pacientes, por los cuales el trabajo recomienda la realización de la osteotomía en presencia de lesión del ligamento cruzado anterior y afección del compartimento medial. Este otro trabajo del grupo de Amendola, que analiza el manejo de la lesión del ligamento cruzado anterior con mala alineación en varo, con varias series de pacientes publicadas desde el año 2000, y todas muestran, tanto la de Zaffagnini, por ejemplo, como la de Williams, que hay muy buenos scores postoperatorios de LISOM y KDC y una alta tasa de retorno al deporte en estos pacientes que no especifica si son deportistas profesionales o no. Y en nuestro grupo, cuando analizamos esta serie en el 2010, que comparamos los pacientes viejos que se había hecho osteotomía sustractiva versus cuando se comenzó en el hospital en el 2000 con la osteotomía aditiva, comparamos 11 pacientes de osteotomía sustractiva contra 10 pacientes con osteotomía aditiva, ambos asociados a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y en el grupo A, en el grupo de la osteotomía sustractiva, el score del LISOM promedio y el HC fue de 94 y 91 puntos, respectivamente, con un follow-up de 3 años. Y hubo solo una complicación vascular y uno de esos pacientes en el seguimiento a largo plazo requirió un reemplazo de rodilla. Y no sé si me salté uno. No, no se me fue una diapositiva, me parece, que es la del grupo B, que está ahí, que es que también los scores en la osteotomía aditiva fueron altos, 83 puntos del LISOM y 87 del HCS, con un seguimiento en este caso más largo de 8 años. Sobre complicaciones, recordar que la tasa de complicaciones de la osteotomía en muchos grupos es alta, alcanza hasta un 24,3%, la más común es la trombosis venosa profunda, rigideces, hematomas, complicaciones más generales, y otras complicaciones son las fracturas, tanto intraarticular como la fractura de la cortical lateral, en el caso de la osteotomía aditiva, la falta de conciliación, que es más común, por supuesto, en la osteotomía aditiva, y el fracaso del material que ha ido mejorando con el uso de las placas bloqueadas. La parálisis del nervio ciático popliteo externo, más común en la osteotomía de cierre, y el síndrome compartimental no está tan claro el porcentaje de complicación. Respecto a, ya terminando la charla, decir que el varo y la caída tibial posterior excesiva pueden aumentar la inestabilidad de rodilla en un paciente con deficiencia del cruzado anterior. La mala alineación puede aumentar el estrés en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y ser una causa de inestabilidad recurrente. Y la osteotomía de realineación disminuye el desgaste del compartimento medial y la traslación anterior de la tibia si corregimos la caída posterior. Entonces, no dejar de tener en cuenta esta osteotomía cuando tenemos una lesión del ligamento cruzado anterior asociado a un varo, ya que vamos a mejorar la alineación, restaurar la estabilidad anterior de la rodilla y también prevenir el avance de la artrosis. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Excelente, Carlos, muy buena disertación, muy clara, concisa. Pipe, a ver si de pronto ya podemos.
Comparte, Pipe, comparte, ya estás ahí. Aló. Oye, ya te estamos en la pantalla. No. Rubén, espérate. Yo creo que... ¿Le dice compartir a Pipe? No, él la tiene que... No, él puede compartir, pero tiene algún problema. Sí. Y Pipe está silenciado. Sí. Ok, entonces, mientras ahí Camilo estaba tratando de ayudarle con la parte técnica, entonces pasemos y sigamos con la doctora Gina Ríos desde Ecuador. Nos va a hablar sobre la malalineación y su relación con el ligamento cruzado posterior, un bonus track muy, muy importante. Gina, todo tuyo en la pantalla, por favor. Ok, ¿están viendo la pantalla? Todavía no. Excelente. Está entrando. ¿No están viendo la pantalla? Todavía no. No, Gina, No todavía, no todavía. Vuelve a intentarlo porque como que trató de compartir. ¿Ahí? Ahora sí, listo. Ok, perfecto. Ok, bueno, el tema mío es varo y ligamento cruzado posterior. Un poquito de generalidades. El ligamento cruzado posterior es el restrictor primario de la traslación posterior de la tibia. Es un estabilizador secundario de la rotación de la tibia, en especial en los grados máximos de flexión. Se lesiona usualmente en deportes, en accidentes de tránsito y es marcadamente más común en hombres, con una tasa de 75 al 93% de las lesiones del ligamento cruzado posterior. Las lesiones aisladas son muy raras y usualmente le damos un manejo quirúrgico, aunque esto ha estado cambiando un poco, pero pues eso es tema de otra charla. Las lesiones multiligamentarias son las más comunes en las que se ve involucrado el ligamento cruzado posterior. Usualmente el manejo es quirúrgico. El problema es que usualmente vemos una laxitud anteroposterior residual en el 33 hasta el 56% de los pacientes operados. Entonces, lo que vemos es que los malalineamientos sagitales y coronales influyen en estos resultados que no son tan satisfactorios. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Desafortunadamente, pues lo que vi y lo que se dice en todos los estudios es que lo escrito en cuanto al ligamento cruzado posterior es muy escaso y el nivel de evidencia es muy pobre. Entonces tenemos este estudio de Noyes y Barber-Westing del 2005, quienes quisieron determinar los factores que contribuyen a la falla después de la reconstrucción del ligamento cruzado posterior. Entonces hicieron un estudio retrospectivo de 52 cirugías fallidas de reconstrucción del ligamento cruzado posterior, revisaron historias médicas, registros quirúrgicos, radiografías, resonancias magnéticas, hicieron un seguimiento de 42 meses y vieron que la malalineación en varo fue identificada como uno de los factores que influían de forma negativa en 16 procedimientos que daban para el 31% de los casos. Y se consideró como el único factor negativo en uno de los casos y uno de los múltiples
factores que influían de forma negativa en la falla en 15 de los casos. El nivel de evidencia de este estudio es nivel 4. Y Lee y colaboradores en el 2012 hicieron lo mismo, evaluar las razones por la que fallaban la reconstrucción primaria del ligamento cruzado posterior. Hicieron un análisis de falla en 22 pacientes que fueron llevados a reconstrucción, a revisión de reconstrucción del ligamento cruzado posterior por laxitud ligamentaria en la rodilla recurrente después de la reconstrucción primaria. Y la causa de falla probable fue estudiada de forma retrospectiva por 2 cirujanos seniors del hospital. El estudio fue hecho el seguimiento a 32 a 36 meses y se vio que la malinación ósea vara fue un factor contribuyente a la falla en la reconstrucción primaria del 9% de los pacientes. Nuevamente, el nivel de evidencia de este estudio, grado 4. En cuanto al tratamiento o al realineamiento como manejo del varo en los pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado posterior, tenemos un estudio de Nodi en el 2004 que quiere estudiar el resultado funcional de la osteotomía tibial de cuña abierta medial en los pacientes con inestabilidad posterolateral y varo terciario en hiperextensión. Entonces estudiaron 16 pacientes, 17 rodillas, en un estudio retrospectivo. Todos los pacientes tenían inestabilidad posterolateral con varo terciario, varo thrust e hiperextensión. Los pacientes eran, o sea, la etiología de la inestabilidad tenía 4 pacientes tenían un ligamento posterior, el ligamento cruzado posterior aislado, 7 pacientes tenían el ligamento cruzado posterior y esquina posterolateral, y 5 pacientes tenían laxitud cápsula ligamentaria. Después de la osteotomía tibial, el alineamiento coronal fue cambiado en un promedio de 6 grados de valgo y el slope fue cambiado, más o menos aumentó 8 grados. El seguimiento de estos pacientes fue de 56 meses. En estos pacientes, el Techner y el Leeson todos fueron significativamente mejorados. Todos los pacientes sintieron una mejoría en la estabilidad de sus rodillas. Todos menos un paciente se repetirían la osteotomía tibial. Y de los 16 pacientes, 5 requirieron reconstrucción ligamentaria. De estos 3 pacientes, 3 de los pacientes que tenían ligamento cruzado posterior aislado requirieron la reconstrucción ligamentaria. 1 requirió reconstrucción de cruzado anterior y cruzado posterior, y 1 requirió la reconstrucción de esquina posterolateral y cruzado posterior. Reigman y Nebelung en el 2007 también quisieron evaluar los resultados funcionales de la osteotomía tibial en pacientes, en flexión de los pacientes con hiperextensión sintomática después de una reconstrucción fallida de ligamento cruzado posterior. La cohorte de ellos eran 7 pacientes que tenían el cruzado posterior fallido e hiperextensión sintomática, y lo que hicieron fue una osteotomía tibial alta anterior de cuña abierta. Perdón. Y a 4 de estos además le hicieron una varización. El slope posterior fue alterado en promedio 6.6 grados. El International Knee Score mejoró en todos los pacientes, y a un segundo tiempo de reconstrucción ligamentaria fueron llevados solo 3 pacientes y no fueron los resultados mucho mejores. Los 2 estudios son nivel 4. Nuevamente, dentro de la literatura para varo y ligamento cruzado posterior es
muy escasa. Pero pues lo que podemos concluir es que el mal alineamiento en varo es un factor de riesgo para falla de los procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado posterior. No hay una contraindicación real. La osteotomía tibial valguisante de cuña abierta puede mejorar la estabilidad y la función de la rodilla con lesión de ligamento cruzado posterior y varo. La osteotomía tibial valguisante de cuña abierta mejora la estabilidad de la rodilla, en ocasiones sin necesidad de reconstrucción ligamentaria secundaria. Lo que aconsejan es realizar los procedimientos subsecuentes si persiste la inestabilidad. Usualmente hacen la osteotomía tibial 6 a 8 meses inicialmente y 6 a 8 meses después. Si la rodilla persiste con inestabilidad, hacen el procedimiento ligamentario del cruzado posterior. Y pues como han dicho anteriormente, no olvidar el plano sagital, aumentar el slope tibial, mejora el resultado de los procedimientos ligamentarios y pues los datos en esta población son escasos, muy escasos y con bajo nivel de evidencia. Todos los estudios son nivel de evidencia 4 y hice una búsqueda en PubMed solo para divertirme y pues 40 resultados de mala alineación y cruzado posterior versus 1400 de cruzado anterior y mala alineación. Gracias. Perfecto, Gina, muchísimas gracias. Pipe, ¿pudimos resolver algo? Arrancamos la discusión, vos me decís. Juan Felipe está sin audio, activa el audio. Pipe, activa el audio, Pipe, para... Activémoslo, Nice o Cami, a Felipe el audio. No. Rubén, Pelín. veo a Mario. ¿Ves a Mario? Sí, no, pero él estuvo por ahí principio. Aquí estoy. Ahí está Mario, Mario sí. está ahí. Ok, bueno. Juan Felipe, estás... Bueno, yo les quiero hacer una pregunta entonces, para empezar un poquito la discusión. Es evidente que... No me deja. Pipe. No, Rubencho, no está dejando, no sabemos por qué. No te preocupes, vamos, arrancamos la discusión y yo les quiero preguntar una cosa. Es evidente que a la luz de la biomecánica, la mala alineación en los dos planos estresan tanto a los ligamentos nativos como a nuestras reconstrucciones. Carlos nos mostró un trabajo muy interesante sobre pacientes que les hicieron una reconstrucción del ligamento cruzado anterior que eran varos, pero que no tenían ni lesión condral ni lesión meniscal. Entonces, ¿en quiénes debemos tomar la decisión de realinear? Porque en tal caso creo que estaríamos haciendo más osteotomías que reconstrucciones. ¿Qué opinan ustedes? Pipe, dale vos que tenía la conferencia de biomecánica. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Rubencho, perdón, ¿me repites por favor la pregunta? Porque como estaba con el streaming no pude escuchar. Dale. Es evidente que la malalineación, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, estresa a los ligamentos nativos y a nuestras reconstrucciones. Entonces, ¿cuál es esa línea en cuándo debemos tomar una decisión o hacer en un primer tiempo una realineación o hacerla en el mismo tiempo con la reconstrucción? Ya que el trabajo muy interesante que mostró Carlos sobre varios pacientes que reconstruyeron siendo varos y que no fallaron, pero era que no tenían lesión meniscal ni condral. Entonces, ¿qué nos lleva a tomar la decisión de tomar en cuenta bien la malalineación? Porque posiblemente entonces tendríamos que estar haciendo más osteotomías que reconstrucciones. ¿Cuál es tu opinión?
Ok, yo pienso que la osteotomía es la cirugía que vino a salvar las reconstrucciones ligamentarias. Tenemos muchas fallas de reconstrucción del ligamento cruzado anterior y claramente son muchos pacientes que están en ese límite de mala alineación que posiblemente pasamos por alto. Noyes desde hace mucho tiempo lo mencionó y biomecánicamente desafortunadamente no puede compartirlo, pero claramente el empuje lateral que genera el varo va a ser un aumento de la tensión de las estructuras laterales, el bíceps femoral, la banda iliotibial, el ligamento cruzado anterior se van a ver afectados por ese empuje lateral que va a llevar a la rodilla a tener una mayor inestabilidad en esta zona y eso va a generar que nuestra reconstrucción falle. Entonces, números mágicos, básicamente en el plano coronal tenemos cuando hay un doble varo, que es aquel paciente que tiene un lateral truss, que ya ha elongado las estructuras laterales y en la marcha está generando un efecto dinámico en la apertura lateral. Y en el plano sagital hay un número mágico que básicamente serían esos 12 grados de más cuando el slope está aumentado y eso, sobre todo en pacientes adolescentes, nos va a llevar a que nuestra reconstrucción pueda fallar. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior aislada en estos pacientes límite debería ser pensada también en términos de plantear una alineación adecuada. Y cuando estos pacientes tienen ese lateral trozo, esa elongación de las estructuras laterales o el doble varo, y qué decir pues del triple varo, cuando ya tienen las estructuras posterolaterales y cuando la inclinación es mayor de 12 grados, deberíamos pensar en corregirlo. Gracias, Pipe. Carlos, tu opinión. Sí, coincido plenamente, digamos, y si bien, por supuesto, el paciente ese que mostré, ¿no? Una osteotomía en un paciente que no tenía afección del cartílago, pero que tenía un deseje marcado con un poco ya de thrust y tenía el eje de carga pasando casi fuera de la articulación, son esos pacientes limítrofes que vos decís, bueno, por ahí en el 3-4 años de que lo operás, no falla, pero va elongando estructuras laterales, va haciendo artrosis medial. En algún punto esos pacientes mismos, si tienen una edad de 30, 40 años, ya también tienen en mente la osteotomía porque empiezan con dolor en el compartimento medial, ¿no? O sea, yo creo que hay que corregir estos pacientes que ya tienen el thrust o que tienen un extremo de deseje que en un corto plazo van a empezar con síntomas o que están sobrecargando mucho el estrés sobre la reconstrucción que vamos a hacer. Okay. Gina. La alineación coronal de la lesión sagital, también ese número de la bibliografía que es de los 12 grados, y siempre en el contexto para mí de falla del ligamento, ¿no? Por ahora en una cirugía primaria no he hecho ninguna corrección del slope en un paciente que no había fracasado, ¿no? Okay. Gina, tu opinión. De acuerdo, totalmente. La osteotomía viene a salvar los cruzados. Estoy de acuerdo en el cruzado anterior sin duda y ahora en el cruzado posterior, tanto así que la recomiendan cuando falla hacerlo antes de pensar en hacer una revisión ligamentaria. Ok, sí, de acuerdo. Estoy totalmente en concordancia y con Felipe que dice y me sumo a eso que dice que la osteotomía es la cirugía que vino a cambiar la historia natural de la rodilla. Estoy de acuerdo con eso. Vamos a aprovechar al profesor Mario Figueroa y al profesor Beto Ochoa, con gran experiencia en deportistas de alto rendimiento. Hay como un axioma que dice que a los deportistas de alto rendimiento, hablemos de futbolistas específicamente, no se les puede o no se les debe corregir el varo asociado a una deficiencia de ligamento cruzado anterior porque los saca de la actividad de alto rendimiento. Particularmente no he encontrado nada en la literatura sobre eso. Entonces la pregunta va directamente para ustedes dos que tienen amplia experiencia con futbolistas y cuál es su abordaje con su concepto y su abordaje con los pacientes que tienen una deficiencia de ligamento cruzado anterior y están
mal alineados en varo. Profesor Figueroa, por favor. Buenas noches, Rubén, y a todos. Pues yo primero concuerdo con Pipe y con Carlos y la doctora y contigo, pues que en los pacientes normales, yo creo que cuando el paciente tiene una lesión asociada del cruzado anterior, o sea, y generalmente tiene lesiones asociadas meniscales, condrales, ¿cierto? Con una deformidad en varo, ¿cierto? Y más si esa deformidad en varo está alongando o elongando los tejidos posterolaterales o laterales, hay que hacer una osteotomía. Yo estoy de acuerdo y no depende de la edad. Pero en futbolistas, pues el axioma que tú dices, yo los pocos futbolistas que he visto que se les ha hecho la osteotomía, realmente no volvieron, ¿cierto? Tenemos varios casos de que no volvieron generalmente porque eran futbolistas que ya estaban en el extremo de su carrera. Acuérdense que las carreras de los futbolistas no van más allá de 35, 36 años, ¿cierto? Incluso antes, hoy en día es que algunos están llegando a 38, 40 años, pero realmente puede ser por eso, ¿no? Lesiones asociadas, se hizo una osteotomía, la rehabilitación, un futbolista, la rehabilitación después de una osteotomía y después de una reconstrucción del cruzado anterior o una revisión de ese cruzado anterior con una osteotomía es muy difícil y posiblemente esto es lo que hace que esos futbolistas no vuelvan a un nivel competitivo. O sea, hay trabajos que muestran un retorno deportivo, pero realmente el retorno deportivo a un alto nivel de competencia, la literatura muestra que es casi menos del 50%. Entonces, ajá. Sí, profe, Dale. siga. No, dale, que hable Beto. Ok, no, el profe Ochoa que él nos ha enseñado bastante que la rehabilitación del ligamento cruzado anterior no solamente es en la sala de rehabilitación en la rodilla, sino a nivel central. Doctor Ochoa, profe, ¿usted cuál es su concepto y su abordaje sobre osteotomizar un futbolista? Primero, Rubén, felicitarlos porque ha sido un webinar fantástico, magnífico de todo punto de vista. Ese es un tema sumamente complejo. Yo me he equivocado muchas veces y me he equivocado en esta patología, tratando de que alinear la parte biomecánica, de resolver el tema condral y meniscal y hacer una osteotomía valgizante en un muchacho joven, pudiese volver a su actividad de alto nivel de competencia y he fracasado de manera absoluta y total. Los cambios biomecánicos para el ejercicio del deporte del fútbol son muy complejos. Cambiar la alineación de la extremidad altera de manera dramática su comportamiento deportivo y su rendimiento. El único que ha podido mostrar es Garrincha, que era una deformidad en varo congénita, que tenía un varo izquierdo y un valgo derecho. Y eso era su gran condición, pero era congénita. Mira, yo realmente pienso, igual que Mario, que las osteotomías en los deportistas activos no están indicadas. Cuando ellos terminan su ejecución, su actividad, su responsabilidad laboral, uno puede actuar para evitar la progresión de la artrosis. Pero buscar un retorno deportivo post-osteotomía, yo he fracasado y he hecho muchas. Y creo que no es el camino. Sí, estoy de acuerdo con Beto. Realmente no los he visto volver. Entonces, lo que dice Beto, después cuando termina su actividad deportiva para evitar la progresión de la artrosis, de todas maneras están alrededor de los 38, 40 años y eso nos va a mejorar su sintomatología. Pero realmente ustedes saben que los atletas es otra cosa, ¿no? Incluso acuérdense, y lo dijo Rubén, la rehabilitación es tan importante
que realmente nosotros creemos que el porcentaje de una cirugía es más o menos un 30, menos del 40% el cirujano y la cirugía, un 30%, 40% la rehabilitación y un 20, 30% el deportista, la cabeza de él, ¿no? Vemos pacientes que tienen unos cruzados anteriores relativamente reconstruidos, laxos, no funcionan y el atleta juega y juega a un alto nivel grande. Y los hemos visto por montones. Diciendo varos. Sí, siendo varos. Tengo jugadores que los han reconstruido excelentemente, les han hecho cirugías grandes, buenas cirujanos. Esos cruzados no han funcionado, se han reabsorbido, se han perdido y me ha tocado hacerle artroscopia o sea, por resonancia hemos visto que no tiene cruzado, pero el jugador juega y ha venido jugando en un equipo 38, 40 partidos por temporada, ¿cierto? Les he tenido que dar artroscopia por otros motivos, no hay cruzado anterior y el jugador sigue haciendo goles y sigue jugando y siendo de los importantes del equipo. Entonces realmente no es tan fácil tener tantos criterios académicos que nos gustan, pero entran otros factores. Entran otros factores y principalmente lo que yo le digo a mis pelus, ¿no? Es cada uno somos diferentes. Somos 7.800 millones de personas diferentes en el mundo y necesitamos a cada uno saber qué es lo que él tiene que hacer, ¿cierto? Cómo tenemos que actuar en cada uno. Así es, así es. Rubén, no se te está oyendo, Rubén. Perdón, Bendico, es que Rubén está hablando, pero no se le oye. Es que yo quería, Rubén, preguntarle al doctor Jacuzzi un tema. Su merced me dice si tengo autorización o no. Por favor, Beto, veándole. A Rubén no se le está oyendo, algo pasó. ¿El doctor Jacuzzi está? ¿Carlos Sí, Beto, está? Sí, ahí está Carlos. Sí. Yo quería preguntarte un detalle, porque hemos estado últimamente muy enfocados en el sufrimiento articular precoz, cómo detectamos nosotros si la patelofemoral o femorotibial interna está sufriendo metabólicamente. Y estamos ahora muy enfocados en hacer estudios de fusión con gamografía, con SPECT, con CT, con eso, para tomar decisiones con respecto a las osteotomías. Un varo natural, constitucional, habitual. Nosotros tenemos una población, por lo menos aquí en el Valle del Cauca, en la provincia de Colombia, tenemos mucha población de negritudes y el 80-90% de nuestra cantera de los futbolistas es varo formal. Y entonces, yo no sé cómo, quería preguntarte, ustedes tienen una población diferente, pero si están utilizando el SPECT, el CAN SPECT de la gamografía, como para documentar si hay alguna alteración metabólica, intraósea, de sufrimiento articular, para tomar la decisión de una osteotomía. No hablo de osteotomías profilácticas, preventivas, sino esa osteotomía que tiene el cruzado anterior comprometido y posiblemente una lesión meniscal. es muy interesante, Beto, lo que planteas. No tengo experiencia realmente en la utilización de la gamografía o algún estudio metabólico para tomar esa decisión, pero entiendo que estás hablando de pacientes que tienen sintomatología, ¿no? Y alguna lesión meniscal y previo a una lesión condral. Y en esos casos es muy difícil la decisión y creo que sería útil, ¿no? Lo que vos decís en el contexto de un paciente que no por ahí futbolista profesional para mí, pero si vos decís va a hacer, tiene un varo, tiene un menisco roto y si vos te quedás tranquilo que el dolor es del menisco o si ya tiene algo metabólico o algún cambio de más captación en una gamografía o algo, si te puede ayudar a decidir hacer una osteotomía. Pero bueno, en el jugador de fútbol yo coincido que
que a veces la osteotomía, digamos, termina siendo el fin de la carrera, porque como todos vemos, digamos, también es más frecuente el jugador de fútbol acá que tenga eje en varo, y digamos, de hecho es muy raro ver un jugador de fútbol con valgo, ¿no? Así importante. Así es. Y siempre vamos a estar en la duda de hacer la osteotomía. Yo creo que no tengo experiencia con esos jugadores, pero siempre escuchándolo a ustedes y al resto de los médicos, y viendo que no hay tanta publicación en deportistas profesionales sobre osteotomía, yo siempre me inclinaría a no hacérsela como primera opción, ¿no? Primera cirugía de cruzado anterior. Hasta que terminen su carrera. Una vez terminada la Exacto. carrera es una muy buena alternativa, pero Exacto. el transcurso de la competencia es muy difícil. Beto, una pregunta para todos y que tengo yo es que, ¿qué predomina cuando me falla un cruzado y tengo un aumento de la inclinación posterior y un varo? Y que ya vimos que hacer las dos osteotomías uno no logra corregir completamente o el slope o el varo. Para todos que han revisado el tema, ¿qué predominaría? ¿O harían una osteotomía tratando de corregir ambas? ¿O harían solo la corrección del slope posterior? Porque lo que ustedes dicen, la gran mayoría de en Colombia, no solo los futbolistas, yo creo que el 80% de los hombres en Colombia somos varos, me incluyo. Pero si uno ve que hay fallo, un cruzado que tiene un varo, que casi siempre vamos a encontrarlo, y tiene un aumento del slope posterior, ¿nos vamos a corregir solo el slope o intentamos corregir ambos para prevenir una falla nuevamente de ese cruzado? No sé quién quiera lanzarse al agua. Yo quiero ser honesto. ¿Me estás escuchando? Sí, te oigo. Sí, te oigo. Yo, la verdad, el tema del slope posterior para mí es un tema de 5, 6, 7 años para acá. No he hecho la primera osteotomía para corregir un slope. Tengo que ser franco y honesto con ustedes. Yo no he tenido realmente los fracasos por un slope posterior. He tenido muchos, como todos. Es que creo, Betico, que no los hemos buscado y eso es lo que nos está pasando, que como que si no los buscamos, no los encontramos. Ahora tengo que empezar a buscarlos. No sé, ¿el pollo qué piensa? Lo que pasa es que en el plano coronal la deformidad es más evidente y genera elongación de estructuras que son muy importantes para la estabilización secundaria de la rodilla, como lo mencioné, el bíceps y la banda iliotibial, que cada vez ganan más protagonismos todas las estructuras anterolaterales. Mientras que el slope posterior de la rodilla se compensa mucho con la cadera y con el tobillo. Entonces, realmente estos pacientes no tienen una alteración tan importante en su biomecánica y tendrían que estar en unos extremos muy grandes, pero el estudio más grande de seguimiento del ligamento cruzado anterior, reconstrucciones de 20 años, demuestra claramente que los pacientes que tienen un slope por encima de los 12 grados y adolescentes, la evolución natural de esas reconstrucciones es que va a fallar. Entonces creo que deberíamos empezar a pensar también en el plano sagital como lo hemos hecho en el plano coronal. Rubén, ¿ya tenemos sonido con Rubén? No, Rubén, no sé qué pasa, pero te quedaste sin sonido. No sé si quitas los audífonos, no sé qué pasa. De la bandereta y la utilidad de oyendo. Ya, ahora sí. Ahora sí, ok. Profe Ochoa, qué pena, una preguntita que hay por acá. Entonces, hay una pregunta que si la alineación la analizan distinta en una lesión aguda primaria que en un fallo de una reconstrucción, eso como primero. Y lo otro es, una pregunta es, en un solo tiempo todo, diferido, primero la osteotomía, después la revisión o la reconstrucción, y si toman en cuenta el predominio del dolor versus la inestabilidad, si hay más dolor no hacen cruzados, si hay inestabilidad sí, por favor, Pipe. Bueno, muchas preguntas, Rubencho. Lo primero es,
si una cosa es hacer una osteotomía por inestabilidad y otra cosa es hacer una osteotomía por lesiones en el compartimento medial asociadas, como lesiones condrales, lesiones meniscales, trasplante meniscal y otra cosa. No, asociada a cruzado anterior. Cuando uno está asociada a cruzado anterior. Cuando uno está hablando de solo varo e inestabilidad, la inestabilidad, o sea, la corrección debe ser a 0 grados para lograr un balance, pues al 0, para lograr un balance adecuado de la rodilla. Pero cuando ya hay lesiones asociadas meniscales, condrales o trasplante osteocondral, uno debería irse un poco más hacia a los 62 de Fujisawa como para descargar el compartimento medial, y en ese caso ya no estaríamos tratando la inestabilidad, sino el dolor o la artrosis desencadenada por esas lesiones asociadas. Pero si el paciente tiene lesiones reparables, tanto condrales como meniscales, en un paciente con lesión de cruzado anterior de forma aislada, la idea es llevarlo a 0. Ya ¿Todo en un saque o diferido? En un solo tiempo. Yo creo que la falla en el ligamento cruzado anterior depende de no corregir la alineación de la rodilla. Entonces, si dejamos para un segundo tiempo, creo que va a haber una confluencia entre uno y otro tratamiento. Carlos. Sí. ¿Tu opinión? De lo que dijo, estoy de acuerdo. No, de la pregunta. Tú lo haces en un solo saque, en dos, diferido, primero la osteotomía. Si voy a hacer una osteotomía en cruzado anterior, suelo hacerlo en un solo tiempo, salvo que la revisión del cruzado anterior, por ejemplo, necesita rellenar túneles o hacer algo que me obligue a hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en 2 tiempos. No sé si se entiende. Perfecto. O sea, pero si se pueden hacer las 2 cosas juntas, sí, en un tiempo. Respecto a en qué contexto, si en primaria o en revisión, diría que casi siempre en las revisiones, digamos, excepcionalmente en una cirugía primaria que preguntaste también. Y respecto al dolor o la inestabilidad, y bueno, como decía ahí recién Pipe, no sobrecorregirlo si estamos tratando solo la inestabilidad, si no hay lesión del cartílago o lo que hay sea reparable o una lesión meniscal solamente que podamos reparar, y si sobrecorregirlo a 62%, si ya hay alguna lesión condral, ¿no? No sé si habías preguntado otra cosa porque preguntaste varias, pero... Perfecto, sí, está bien. Gina. En cruzado anterior también hacerlo en un tiempo, la osteotomía y la reconstrucción, a menos que la reconstrucción per se necesite hacerlo en 2 tiempos, como dijo el doctor Jacuzzi. En cruzado posterior sí recomiendan hacer la osteotomía en un tiempo y evaluar la estabilidad para ver si se necesita un segundo tiempo de reconstrucción, porque en la mayoría de los casos no se necesita un tratamiento ligamentario. Ok, llevamos ya 1:45. Doctor Ochoa, por favor, ve la fresa del postre, si es tan amable. No, estoy absolutamente de acuerdo. Hacer la reconstrucción primaria, con un varo no constitucional, no simétrico, creo que es el camino. Técnicamente es un poquito complejo, hay que estar muy juiciosos en el corte, en la ubicación del injerto o del sustituto óseo, tratar siempre, por supuesto, de resolver el slope a neutro, pero yo creo que en un solo tiempo quirúrgico es bastante pues, sencillo, y creo que no se debe diferir la cirugía en 2 tiempos, salvo que hayan otras cosas adicionales en una revisión. El problema serio que tenemos nosotros es la población del deporte. ¿A quién le hacemos una osteotomía en un deportista más reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Yo quisiera escuchar al doctor Figueroa en eso. Si se animaría a hacer un canterano
niño de 18 o 20 años con un varo, con ruptura del cruzado anterior, y se animaría a hacer las dos cosas simultáneas. Profe, Mario. Sí, no, Humberto, lo que habíamos hablado, yo creo que en un muchacho que ya tiene su carrera y todo, si tiene una lesión del cruzado, es un varo que todavía no tiene la actitud, es constitucional, no tiene la actitud estructural lateral, y yo creo que no lo haría por las cosas que expusimos anteriormente en los comentarios. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué papel tiene la osteotomía de la fíbula? Que no han hablado, ¿cierto? ¿Qué pasa con la tibiofibular proximal, ¿cierto? La fíbula que nadie ha mencionado esto. O sea, ¿qué pasa con eso? Sobre todo cuando mostraba, por ejemplo, osteotomías que tenían una apertura de 18, 20 milímetros. Yo creo, profe, que ya cuando estamos hablando de unas correcciones tan grandes, muy posiblemente estamos hablando de alterar la línea articular, y esas correcciones tan importantes, yo creo que ahí es donde hay que empezar a pensar como un webinar para el próximo año, pero hay que empezar a pensar en dobles osteotomías, que eso no todo lo podemos corregir ni en la tibia, y a veces hay que subir un poquito el fémur. Pipe. Y Rubén, lo importante aquí es definir los ángulos de corrección y definir que no altere la línea articular más de 4 grados, porque si le tenemos miedo a la compresión por el aumento de las cargas, debemos tenerle más miedo a la fuerza cizallante que se genera por aumentar o por cambiar la línea articular. Entonces, la doble osteotomía juega un papel importante para corrección de magnitudes grandes. En cuanto a la tibioperonea, lo corregimos cuando hacemos osteotomías copuliformes con unas magnitudes superiores a los 12 grados, y lo que hacemos es básicamente, ya no hacemos tanto osteotomía o ostectomía del peroné, sino que liberamos la tibioperonea proximal, y eso nos permite la corrección. Pero básicamente lo hacemos en casos de correcciones más grandes de 12 grados en osteotomías copuliformes. Ok, ya para terminar, hay una pregunta final, 30 segundos para Gina, Carlos y vos, Felipe. Arranquemos con Gina. Hay una pregunta ya yéndonos al otro lado. ¿Cuándo consideran una corrección de un valgo asociado a una inestabilidad medial o posteromedial? Gina, 30 segundos. Carlos. La verdad que tengo que pensar, un valgo con inestabilidad posteromedial o medial, cuando lo corregís, bueno, cuando el eje sea mayor, por lo menos 10 grados de valgo mínimo, digamos, o sea, cuando tenga una magnitud importante. No me ha tocado ese escenario de reparar, si vas a tener que hacer una reconstrucción, algo ligamentaria medial, en un paciente con valgo, si necesitas corregir el valgo. Esa es la pregunta, el mismo tema de como cruzado anterior. Correcto. Sí, más te diría que 15 grados, más que 10. Estoy, digamos, pensando no en base a cosas que he leído. Perfecto. Pipe. Sí, lo que pasa es que el valgo es más olvidado que el varo, y las publicaciones no tienen una magnitud de corrección tan clara como la tienen todos los autores, como Noyes, el punto de Fujisawa, todo lo que se ha hablado para el varo. Pero el valgo genera, mi profesor dice que es un trabajo de escritorio. Si las estructuras laterales se tensan con un eje que pase más allá de cero, las estructuras mediales se tensan con un eje que pase por menos de cero. O sea que en teoría los pacientes que tengan un valgo importante, el número que tengo en la cabeza es más de 10 grados, van a tensar también las estructuras mediales y las reconstrucciones van a fallar. Entonces, en teoría, los pacientes que tienen un valgo de más de 10 se debería pensar en corregir. Perfecto.
Bueno, a todos les agradezco. Rubencho, Profesor, dígamelo. Yo quiero que Pipe se comprometa en una cosa. Un deportista de alto rendimiento, futbolista profesional, de 22 o 23 años, varo, simétrico, constitucional, con una ruptura del ligamento cruzado anterior, y una lesión del menisco medial, aguda. Eso fue hace 8 días, 10 días. Un varo donde es francamente agresiva la parte biomecánica en el sufrimiento articular del compartimento medial. 22 años. Bueno, profesor, vea, hay una salsa de Gilberto Santa Rosa que dice, la conciencia me dice y el corazón me dicta. Entonces, en teoría, usted tiene un paciente que su futuro deportivo depende de la alineación de su rodilla. Ese es el éxito. El paciente, la magia la tiene en el varo. Si usted le quita el varo a ese paciente, el retorno deportivo va a ser mucho menor. Entonces, aunque la conciencia le diga a usted que debe hacer algo, el corazón le dicta que posiblemente no. Y hay pruebas, yo desafortunadamente no pude presentarlo en esta conferencia, pero hay pruebas, no solo la inestabilidad que genera el análisis de la marcha del paciente, sino que usted intraquirúrgico con pruebas como el gap test puede definir si esas estructuras laterales tienen una tensión que va a hacer que su ligamento falle. Y además, pruebas como las radiografías con estrés que tanto promulga el doctor Laprade, que le dice y le pueden ayudar a usted a tomar la decisión si las estructuras laterales le van a fallar en un paciente del común, pero en un paciente deportista de 22 años, mulato de su zona, yo le hago el cruzado, le suturo el menisco y no le hago la osteotomía. Yo quería escucharlo. Perfecto, Pipe, sí, estamos entre la perdurabilidad de la rodilla y la carrera deportiva, eso debe ser difícil. Bueno, a todos, después de 1:45, muchísimas gracias. A todos por participar, a todos por estar presentes, por querer acá, por querer que esto sea cada vez más grande. Bueno, nos vemos el 2 de diciembre con el último webinar del año de hombro, y no queda más que volverles a agradecer. Y bueno, muchísimas gracias a todos, que pasen buenas noches, saludos a todos ustedes, a sus familias. Mil gracias, para maravilloso. Gracias, felicitaciones. Chao, Rubén. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos los conferencistas. Doctor Jacuzzi, fantástico como siempre. Chao, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Rubén. Chao. Gracias a Envíos. Muchas gracias a Envíos por el apoyo. Gracias, Gina. Bueno, chao.